Ahora, le pregunto, ¿quién fue el que escogió pecar? ¿Fue Satanás o fue David? Satanás, al Dios permitirle que viniera a tentar a David, incitó a David a hacer ese censo. Pero el que pecó y el que decidió llevar a cabo ese censo, que no era conforme a la voluntad de Dios, que era un pecado, fue David. La maldad entonces es provocada y producida en el corazón del ser humano, en nuestra libre decisión, en nuestro libre albedrío. Satanás puede venir y tentarte, Dios puede permitir que Satanás venga y te pruebe tu corazón, o que traiga una enfermedad, que traiga una desgracia a tu vida, pero siempre atrás de eso, Dios está al control. Si tú eres su hijo y si eres su hija de Dios, hay un control de Dios sobre toda tu circunstancia. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15. Santiago 1 del 13 al 15. Es muy importante que entendamos estos conceptos. ¿Qué es lo que pasa cuando un justo está sufriendo? Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios está sufriendo, está padeciendo enfermedad o angustia o depresión, ¿por qué Dios puede permitir eso? Y la respuesta es, sí lo puede permitir. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Subráyalo. Quiere decir tus pensamientos, tu mente. Cuando de sus propios pensamientos, de su propia mente, de su propia carne, es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia o tus propios pensamientos, tu propia carne, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué entonces hay tantos abortos en la calle? ¿Será culpa de Dios? ¿O será culpa del diablo? Dice la Biblia que nadie, que ni Satanás ni Dios pueden tentar, más bien que Dios no puede tentar a nadie, y que Dios no es tentado por nadie, sino que cada uno de nosotros, esa muchachita que se embarazó a los 16 años, que no conoce a Dios, es atraída, es envuelta, es seducida para que aborte ese bebito. Entonces, ¿es el aborto culpa de Dios? De ninguna manera. El aborto, la muerte, la destrucción, los tsunamis, los terremotos, todas estas cosas son producto del pecado que ha estado almacenado en nuestros corazones. Es nuestra propia responsabilidad en nuestro libre albedrío cuando decidimos decirle no a Dios, cuando decidimos dejar afuera a Dios de nuestras decisiones, cuando decidimos no obedecer a Dios. En ese momento traemos y acarreamos desgracia, destrucción y muerte para nuestras vidas. Vean Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 17. Muchos cuestionan acerca de la condenación. Entonces, el pensamiento ateo es el siguiente: si tu Dios es tan bueno, si el Dios de la Biblia es bueno y es misericordioso, entonces no debería haber nadie en el infierno. Porque si Él es tan bueno y tan grande y tiene el poder para salvar a las almas perdidas, entonces ¿por qué hay gente en el infierno? Entonces ellos concluyen y dicen, tu Dios entonces no es tan bueno, o tal vez ni exista. Y entonces ¿tú qué les vas a contestar? ¿Qué les vas a decir? Pues quién sabe. Juan capítulo 3, versículo 17 nos explica exactamente lo que significa la condenación en la palabra de Dios. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, ponga atención. Y esta es la condenación. 2 puntos. La Biblia va a definir lo que significa la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué cosa? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El otro día fuimos a compartir una persona que estaba en alcohol y en adulterio. Fuimos y le dijimos, ¿sabes qué? Dios tiene un plan para tu vida. Hay una vida mejor que la que estás viviendo. Cristo Jesús te puede salvar, te puede perdonar. Arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida a Cristo. Tú sabes que lo que estás haciendo no es correcto. Ya destruiste tus familias, tu esposa te odia, tus hijos te odian. ¿Por qué no vienes a Cristo? Él es el único que te puede dar vida eterna, y perdón y salvación. ¿Y sabe lo que nos dijo? No se meta conmigo, yo sé lo que hago con mi vida.
¿Usted quién es para decirme cómo va a vivir mi vida? Yo no quiero saber nada ni de Dios, ni de Cristo, ni de su Biblia, y váyase de aquí. Y nos corrió. Bueno, esta es la condenación. Dios no manda a nadie al infierno, queridos hermanos, a nadie. Ellos se van solitos. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y Cristo vino y murió en una cruz para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los hombres amaron más sus adulterios, amó más el dinero ilícito, amó más el alcohol, amó más la fornicación y cualquier pecado que tú quieras, lo amó más que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Dios, es cierto, es bueno, 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 pero también es justo, justo, justo. Y Dios no manda a nadie al infierno. Las personas deciden su destino eterno, entre Dios, la salvación eterna, o estar separados de Dios en un infierno y en un lago de fuego. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué fue lo que pasó con David en este censo? Que Dios permitió que Satanás tentara a David y él escogió pecar. El pecado emergió de su corazón con orgullo, porque estaba lleno de orgullo, y Dios le pasó cuentas por él mismo. El pecado de David consistió en poner más confianza en sus fuerzas que poner confianza en Dios. Ese fue el pecado de orgullo del rey David. Ahora, les quiero explicar rápidamente, pónganme mucha atención. ¿Por qué Dios permite que una persona justa, que una persona honesta, un siervo, una sierva de Dios sufra? ¿Habrá un propósito atrás de todo esto? ¿Dios tendrá un plan maestro para permitir esa muerte, esa enfermedad, esa desgracia en tu vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios permite que los justos sufran? Hay 3 razones principales, anótalas. En primer lugar, cuando Dios permite que una persona justa sufra, es para afinar su carácter, para formar el carácter de su Hijo Jesucristo en ti. Por eso Dios puede permitir que tú sufras. Vayan conmigo al libro de Job, capítulo 1. Job es uno de los personajes bíblicos con mayor enseñanza acerca del sufrimiento. Así que si vienen, ¿verdad?, los de una iglesia que está por ahí y te dicen, para de sufrir, ya no tienes por qué sufrir, Cristo ya llevó todo por ti en la cruz. Tú le sacas el libro de Job y lees el capítulo 1 con ellos, porque Job era un hombre justo. Vamos a leer los primeros versículos de Job, capítulo 1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. ¿Cómo era? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estamos hablando de un hombre justo, un hombre que hacía las cosas bien, un hombre que conocía y amaba a Dios. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yunas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Cuántas hermanas eran? 3 hermanas. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Es decir, Job era un hombre piadoso, un hombre de oración, tremendo guerrero de oración, que se preocupaba por sus hijos y por su esposa. Versículo 6. Un día vinieron a presentársele delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Después Jehová le dice a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano,
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.